Obviamente la puntualidad es importante en este país, y no es puntual, no somos puntuales. Regularmente la hora chapina, llegamos media hora o una hora después. Bueno, les damos la bienvenida, que bueno los que acudieron, los que están aquí presentes, porque este es el inicio de un ciclo de lecturas sobre, bueno, no voy a decir Dostoyevsky, pero vamos a tener más autores por leer, aparte de Dostoyevsky. Tenemos a Bulgakov, tenemos a Pushkin, tenemos a Turgenev, tenemos a Gogol, Gorky, qué sé yo, los grandes escritores rusos del siglo XIX que nos dejaron tanto, que nos maravillamos mucho con estos escritores. Les damos la bienvenida acá a nuestras invitadas de parte de la Embajada de Rusia, sobre todo a Bella Kurochkina, los nombres rusos que también los lee uno en las obras de Dostoyevsky, ¿no? Más adelante. Como les venía diciendo, vamos a iniciar este ciclo. Solo quiero hablar un contexto histórico, una crónica histórica sobre por qué en Guatemala casi no se habían leído los libros de Rusia, ¿verdad? Yo hice una ponencia sobre libros prohibidos en Guatemala a partir de la conquista hasta la cumbre de la prohibición, como fue el conflicto armado, ¿verdad? Resulta que Estados Unidos, como siempre ha metido su influencia en estos países, mandó un listado en tiempos de castigo a armas, después de la Revolución de Octubre, con todos los escritores que eran prohibidos leerlos acá en Guatemala. Entonces, obviamente incluidos que según ellos decían los escritores comunistas, pero en realidad que si leemos a Dostoyevsky, a Tolstoy y a todos estos escritores, no tenían nada que ver con el comunismo, era otra época. Entonces, todo lo que era rojo en tiempos de la Guerra Fría se prohibió aquí en Guatemala. Hubieron cateos en todas estas zonas para ver que no hubieran este tipo de libros acá en Guatemala. Era ilógico, era invisible, era visible, pero así es el imperio norteamericano en esa época. Obviamente, Castillo Armas y los demás gobiernos empezaron a cambiar presidencias. Hubo gente que enterró sus libros, que los ponía en el tapanco para no tener problemas con la policía. Y para culminar esto, Nixon, que fue presidente de Estados Unidos, vino y presenció la gran quema de libros que se hizo acá en el Palacio Nacional, que dicen que era una hoguera enorme de todos los cateos de estos libros que obviamente a través de la Alianza para el Progreso, que si ustedes pueden consultar en el Google, ahí está el listado de libros y de autores que Estados Unidos prohibió de lecturas acá en Guatemala. Obviamente era un juego de la Guerra Fría, como ustedes recordarán, y realmente fue, yo tengo casi 40 años de vender libros, y cuando empecé a vender libros, autores como estos no se conseguían aquí en Guatemala. Había la gente sentía cierto temor para tener en sus casas o leer estos libros. Pero poco a poco ha ido cambiando todo y ahora los conseguimos fácil en las librerías de toda Guatemala. Podemos leer cualquier autor ruso, cualquier, incluso de la época de la Revolución, Mayakovsky, Bliniak, Akhmatova, Tsvetaeva, todos estos autores ya se consiguen muy bien acá en Guatemala. En nuestra producción pues ya no hemos podido leer estos libros, aunque sí, ahora con los nuevos conflictos entre Rusia y Estados Unidos han dicho que los Estados Unidos han prohibido nuevamente algunas de las obras de escritores rusos, pero se lee fácil, encuentran a Nabokov, a Pasternak, a Solzhenitsyn, toda esa gama de grandes escritores rusos que nos llenan de satisfacción,
Y por eso quisimos iniciar este ciclo de lecturas de Dostoyevsky, empezando con Dostoyevsky, y vamos a ver, porque estamos proponiendo la obra Los Demonios, pero los que van a integrar el club de lectura pueden opinar si quieren que leamos otro libro. A mí me maravilla realmente el Doble. El Doble es una obra extraordinaria en la que Sigmund Freud dijo que era el libro, el gran libro sobre la esquizofrenia. Ustedes saben que Freud tomó mucha de la obra de Dostoyevsky para crear sus teorías psicológicas. Bueno, no sigo hablando porque me voy a aburrir. Entonces, le vamos a dar la palabra a nuestra invitada de la embajada rusa para que ella, creo que trae un video o una presentación sobre el impacto de Dostoyevsky en la literatura rusa y la importancia de leerlo hoy en América Latina. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Me llamo Bella o Bella, Bella Kurchina, soy cónsul-rusa en Guatemala y quisiera dar muchísimas gracias no solo por estar aquí, sino por prestar atención a nuestra cultura, a nuestra literatura y sobre todo a nuestro gran autor Fyodor Ilich Dostoyevsky. Y ahora a la embajada quiere presentar informe dedicado al impacto de Dostoyevsky en la cultura rusa, en la cultura mundial y sobre todo a las razones porque es muy importante leer a Fyodor Dostoyevsky en América Latina. Quiero empezar con las cosas básicas. El nombre de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky va indefectiblemente unido al gran Pentateuco, a la profundidad psicológica y al dramatismo. Sin embargo, la influencia del escritor en la cultura rusa trasciende con creces lo realmente literario. Dostoyevsky se convirtió en un fenómeno singular, un escritor, profeta, filósofo y ideólogo, cuyas ideas forjaron la cosmovisión de generaciones enteras. Y quiero empezar mi informe con el nacimiento de idea rusa. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué las obras de Fyodor Dostoyevsky son tan importantes? Pues este autor creó una ideología nueva, que es la idea rusa. Cuando Dostoyevsky introdujo el término idea rusa en la década de 1860 y 70 en su diario como escritor en sus artículos periodísticos, Rusia atravesaba una profunda fractura ideológica. Esta fractura pues, fue un resultado de las reformas de Alejandro II, es nuestro emperador, la abolición de la servidumbre que existía en Rusia por muchísimos siglos, el auge del capitalismo y la aparición de una intelectualidad radical. Y todo eso planteaba una pregunta entre los rusos: ¿quiénes somos? ¿Europeos con una trayectoria propia o una civilización excepcional? Y Dostoyevsky ofreció una respuesta pues, muy obvia y muy radical: es que la idea rusa no es un programa geopolítico y económico, sino una visión moral y religiosa. Entonces, hay tres pilares de esta idea rusa que el señor Dostoyevsky presentó. Pues, el primer pilar es la universalidad como rasgo nacional. En su diario de un escritor escribe: el alma rusa, el genio del pueblo ruso, tal vez sea dentro de todos los pueblos, el más capaz de albergar la idea de la unidad universal, del amor fraterno. Y en este sentido no se trata de soberbia, como los rusos mejores o el pueblo más desarrollado, no. Se trata de una capacidad de abnegación,
El ruso es capaz de comprender el dolor ajeno, de asimilar otra cultura como propia. Otro pilar es la ortodoxia como base espiritual. Para Dostoyevsky, la idea rusa es inseparable de Cristo, de la religión. En sus cuadernos de apuntes para los demonios formula: sin la fe en Dios, en la inmortalidad de alma, las leyes morales pierden su fuerza. Por eso, Rusia debe mostrar al mundo un modelo de sociedad donde no sean la economía ni el derecho quienes rijan, sino el amor y la conciliaridad. Al fin y al cabo, el tercer pilar es el contraste con Occidente. Dostoyevsky no odiaba Europa porque vivía en los países europeos por muchos tiempos, sino que detestaba la imitación servil de los rusos europeizados, aquellos que habían renegado de su propia identidad. Y eso es la verdad. En el siglo XIX hay muchísimos rusos, los rusos nobles, quienes obtuvieron su formación en Europa y obtuvieron los valores europeos, las tradiciones europeas y en comparación con otros rusos, el pueblo ordinario, el pueblo corriente, este tipo de rusos europeizados fue muy distinto. Por eso en el siglo XIX había dos tipos de rusos: los rusos europeos y los rusos rusos. Entonces, y estos tres pilares podemos ver en la novela Los Hermanos Karamazov, sobre todo en la leyenda del Gran Inquisidor. El cardenal español, símbolo de Occidente católico, tienta a Cristo con tres dones: el milagro, el misterio y la autoridad. Le dice: los hombres son débiles, necesitan pan, no libertad. Cristo en cambio cae y besa al inquisidor. Para Dostoyevsky, ese beso simboliza la vía rusa, no la violencia ni la coerción, sino el amor libre y la aceptación del sufrimiento como camino hacia la verdad. Y, por ejemplo, Alyosha Karamazov, uno de los hermanos, al escuchar esta leyenda, exclama: no quiero que mi niño que sufre sea rendido con sangre ajena. Esa es la voz misma de la idea rusa. Ninguna utilidad, ninguna utopía si se construye sobre el sufrimiento de un solo ser humano. Gracias a Dostoyevsky, el término idea rusa se convirtió en un concepto central para toda la filosofía rusa de finales del siglo XIX y del XX. Por ejemplo, nuestras personas filosóficas como Vladimir Solovyov, Nikolai Berdyaev, Sergei Bulgakov, Ivan Ilyin, todos ellos desarrollaron esta temática en el siglo XX. Más tarde, en el exilio, la idea rusa se erigió en el símbolo de la preservación de la identidad nacional. Entonces, ¿por qué el señor Dostoyevsky es tan importante a pesar de esta idea rusa? Dostoyevsky tuvo un impacto muy profundo en la política rusa del siglo XIX. Tras los años de trabajos forzados y el exilio, Dostoyevsky experimentó una compleja evolución de revolucionario del círculo de Petrashevsky. Petrashevsky es el líder del movimiento radical en Rusia, es un movimiento terrorista que quería eliminar la monarquía y añadir algunos aspectos europeos en la vida rusa. Por eso, Dostoyevsky se convirtió de revolucionario en uno de los publicistas conservadores más influyentes del imperio. Pero lo fundamental es que hizo de la literatura no solo un arte, sino un instrumento de profecía política. En este caso tenemos tres aspectos. Tres aspectos del libro Los Demonios. Porque esta novela es la novela políticamente más radical de Dostoyevsky.
Fue escrita como respuesta directa al asesinato del estudiante Ivanov a manos de los seguidores de Nechayev. Nechayev es otro terrorista en Rusia que quería eliminar la monarquía. El caso del grupo La Venganza del Pueblo. Pero Dostoyevsky va más allá del mero reportaje. Crea un modelo artístico de la revolución. Y en la pantalla puede ver las principales ideas políticas de Dostoyevsky. Primero es el nihilismo conduce al terror. Ya Piotr Verkhovensky, la caricatura de Nechayev, dice: soltaremos la embriaguez, los chismes, la violación. Propagaremos una corrupción sin precedentes y entonces la tierra. Y en este caso no es una caricatura, es un análisis lúcido. El rechazo de Dios y de la moral conduce inevitablemente a la ley del más fuerte. Otro aspecto es la intelectualidad destacada del pueblo. Todo el mundo conoce Stavrokin, un hombre muy hermoso, inteligente, rico, que confiesa en este libro: no encuentro nada aparte de repugnancia. Eso es el diagnóstico de la élite política de esta época. Ha perdido el contacto con la tierra rusa, con las tradiciones rusas, con la fe popular y se ha convertido en juguete de aventureros. Finalmente, el último aspecto es la sátira de los liberales. Karmazinov, otro personaje de la novela, es parodia del autor Turgenev, que fue muy liberal en su tiempo. Y Karmazinov escribe obras delirantes y la frase "préstame sus injusticias para poder arrojarse a ustedes mismos" es una burla hacia los literatos que desprecian a su propio pueblo. De todos modos, Dostoyevsky no es solo un escritor ruso, es confesor de la nación, porque en su época fue más popular que ahora, porque no se limitaba a escribir libros, respondía a cartas de la gente ordinaria, confesaba, aconsejaba. Para muchos rusos, Dostoyevsky se convirtió en la encarnación viva de la conciencia, reemplazando al confesor. Y en la pantalla puede ver la frase del ministro Pobedonostsev, que trabajaba en el tiempo del zar Alexander III, que dice: nuestra desventurada juventud, que vaga como ovejas sin pasto, sentía por Dostoyevsky, una profunda confianza, y su influencia fue muy grande y beneficiosa. Muchos jóvenes desgraciados acudían a él de palabra y por escrito, como a un confesor. En este sentido, cabe destacar la obra, una de las obras más principales, Crimen y Castigo, la novela ideológica sobre cómo la teoría mata al hombre. Toda esta novela se basa en la pregunta central: si Dios no existe, todo está permitido. Y Raskolnikov, el protagonista, divide a la humanidad en criaturas temblorosas y los que tienen derecho. Asesina a la vieja usurera preguntándose: ¿soy acaso un Napoleón? Y en el epílogo, en el final de Siberia, comprende lo esencial: el crimen no es castigo por el código penal, sino por el tormento de la conciencia. Y a través del amor de Sonia Marmeladova, que en la novela fue una prostituta, regresa a Dios. Dostoyevsky, en este libro, Dostoyevsky nos muestra que cualquier persona puede caer, pero cualquiera puede también levantarse. Y para ello no hace falta ni el Estado, ni la ley, ni política, ni economía. Basta otra alma que sepa perdonar. Entonces, ¿cómo Dostoyevsky influyó en la cultura rusa? Y no solo la cultura rusa, sino la cultura mundial. Tiene tres impactos más grandes, en nuestra opinión.
Primero es la creación del arquetipo del justo ruso. Tales personajes como Alyosha Karamazov, Sonia Marmeladova, el príncipe Mushkin, estas personas se integraron en el código cultural ruso. Sin ellos no existirían el doctor Astrov de Chekhov, los excéntricos de Shukhin, ni siquiera las novelas de Solzhenitsyn. Además, Dostoyevsky se convirtió en un escritor santo. Y tras la muerte de Dostoyevsky, su tumba en el monasterio de Alexander Nevsky se convirtió en lugar de peregrinación. Los intelectuales que no pisaban una iglesia acudían a postrarse ante Dostoyevsky. En la práctica, él vino a reemplazar para ellos al Starets Zosima en los hermanos el protagonista de los hermanos Karamazovs, un maestro vivo en la fe. Finalmente, Dostoyevsky tuvo influencia en la psicología y la ética mundial. Por ejemplo, Leo Tolstoy, que no apreciaba mucho a Dostoyevsky como artista, polemizaba con él sobre el sentido del mal y la no resistencia. Vladimir Nabokov se burlaba de Dostoyevsky, pero él mismo escribió Lolita, una novela sobre cómo una teoría destruye el alma. Y en este sentido, Dostoyevsky creó el arquetipo del crimen ideológico, y ese arquetipo sigue vivo hoy. Entonces, ¿por qué Fyodor Dostoyevsky es tan importante para guatemaltecos y para latinoamericanos? Pues huelga destacar que Dostoyevsky no es solo autor ruso o autor del Imperio Ruso. Es una artista mundial que incluyó todos los aspectos de la literatura y la ideología en todo el mundo. Y eso también se refiere a América Latina, porque América Latina como región sufrió muchísimas guerras, sufrió muchísimas revoluciones, sufrió la influencia extranjera de algunos estados. Y por eso Fyodor Dostoyevsky es una persona importante porque formula una pregunta. El fin justifica los medios. ¿Puede una idea abstracta justificar el sufrimiento de un ser humano concreto? ¿Y qué sucede cuando la élite intelectual pierde todo vínculo con su pueblo? A nosotros nos parece que América Latina sufrió mucho y en los libros de Fyodor Dostoyevsky puede encontrar respuestas a sus preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Somos latinoamericanos? ¿Somos pueblos indígenas? ¿O somos la gente que quiere ser europeizada? Y Fyodor Dostoyevsky nos propone la respuesta a esta pregunta. No propone, ayuda a encontrarles las respuestas a esta pregunta. Por último, Dostoyevsky había un lenguaje que la cultura latinoamericana entiende profundamente. El de la religiosidad popular, el del sufrimiento como experiencia compartida, el de la desconfianza ante un occidente que promete progreso material, pero a menudo erosiona el alma colectiva. La idea rusa de una nación llamada a cumplir una misión espiritual en el mundo encuentra extraños ecos en el pensamiento latinoamericanista de autores como las personas como José Martí o el propio Rodó. Leer a Dostoyevsky en América Latina no es un ejercicio de erudición exótica. ¿Es acaso una forma de leerse a sí misma, de reconocerse en el espejo de una literatura que supo retratar con hondura trágica las contradicciones del alma cuando se enfrenta a la injusticia, a la libertad y a la pregunta por Dios? Eso es. Gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Bela, por esta exposición que seguramente es bastante general para esta primera
reunión de nuestro club de lectura. Bienvenidos a quienes están por ahí. Creo que hay un par de sillas acá desocupadas. Gracias.